Y la palabra de Dios dice así, vamos a dejar de leer hasta el versículo 60. Dice la palabra de Dios de esta manera: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, ¿cómo era Esteban? ¿Cómo estaba? Lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron aún contra él, y echándole fuera de la ciudad, ¿qué le hicieron? Apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedraban a Esteban mientras él invocaba. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermano? Mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Realmente esa palabra nos causa alegría, mi amado hermano. Ahora la pregunta es, y este es el tema: fuertes en la fe. Ese es el tema que vamos a hablar hoy. ¿Cuál es nuestro tema? Aleluya, qué alegre se escucha cuando usted habla y grita. Una vez más, ¿cuál es nuestro tema? Aleluya. Los que están allá afuera, amén. Fuertes en la fe. ¿Cuántos fuertes están aquí? Yo me pregunto, conforme veo la palabra de Dios, no solo hablando en el Nuevo Testamento, sino que también, y algo me doy cuenta, amados hermanos, lo que la Biblia nos enseña: todos aquellos que realmente sentía una pasión para hacer la voluntad de Dios, todos aquellos que realmente obedecían al Señor, sufrieron tanto. Todos, tal como los profetas en el Antiguo Testamento, y viendo toda la vida de los cristianos en el Nuevo Testamento, sufrieron tanto. ¿Ha notado usted o nunca lo ha notado eso? Había un sufrimiento tremendo en sus vidas. Y por eso, ahora si hablamos aquí, solamente hay uno nada más de lo que estamos viendo. Hay muchos que nos dan un ejemplo claro para nosotros como cristianos hoy en día. Si comparamos nosotros la vida cristiana de hoy y la vida cristiana que ellos llevaban, hay algo que está sucediendo, está pasando dentro de las congregaciones o dentro del pueblo de Dios hoy en día. Porque aquí la pregunta: ¿por qué cuando fueron tan valientes los cristianos de la Biblia? ¿Por qué fueron tan valientes? ¿Por qué cuando ellos pudieron tener esa capacidad de aguantar y soportar todo lo que pasaron en la vida? Un ejemplo: si aquí al salir en este momento nos agarraran ahí, nos maltrataran en la calle, ¿qué cree? ¿Da ganas de volver nuevamente a hacer otro culto? ¿O eso lo que santo remedio? Allá sí ya no nos vamos. ¿Puede pasar eso o no puede pasar eso, hermano? Pero ahora la pregunta aquí, podamos ver, mi amado hermano, ¿por qué soportaron tanto? Y la Biblia nos da a conocer, esa gente que vemos en la Biblia, esos cristianos que están aquí, son lo mismo, al igual que usted y yo.
No eran otros, no eran robots, no eran de acero para que no sintieran lo que pasaron en la vida. ¿Sienten temor usted o no siente temor? Ahora la pregunta, esos cristianos que vemos acá, ¿sintieron temor ellos o no sintieron temor? Lo sienten porque son hombres igual que nosotros. No porque gente tiempo de la Biblia, quizá usted dice, bueno, pero ellos tienen razón, son los de antes. ¿Cuál es la diferencia? Son seres humanos al igual que nosotros. Ahora la pregunta, ¿por qué soportaron todo? Y lo que nos da a conocer, por ejemplo, yo veo aquí, ese hombre, ¿cuál es la actitud de él cuando estaba pasando por esta situación que vemos acá? Pero lo que quiero llegar es, ¿por qué soportaron todos? Y fueron fieles a Dios. ¿Fueron fieles a Dios o no? Fueron fieles a Dios hasta la muerte. ¿Así dice su Biblia usted o no? Y no solamente hay algunos ejemplos. Si vemos en la Biblia, por ejemplo, mi amado hermano, acerca de la vida de Job, ya vamos un poquito en el Antiguo Testamento. ¿Era una situación dura lo que pasó en Job o no? No es cosa fácil, hermano. Perdiéndolo todo. Si hablamos de Noé, recibió humillación. ¿Qué siente usted cuando la gente habla mal de ti? Cuando la gente se ríen, se burlan de ti. ¿Qué se siente usted? ¿Es cosa fácil o no es cosa fácil? No es cosa fácil, hermano. Aunque aquí me puede decir usted, bueno, pero si lo hace, a mí qué me importa. Yo digo aleluya, gloria a Dios, qué esperanza. Pero en la hora cuando lo critican, mi amado hermano, o hablan mal de usted, estoy seguro que más alguna vez usted ha llorado por eso. Más alguna vez. Hablando del profeta Jeremías, amado hermano. ¿Qué no pasó él siendo un profeta, un escogido del Señor? Pero ahora, ¿Jeremías le fue fiel a Dios o no? Fue fiel a Dios, así como Job, Noé, el profeta Jeremías. A pesar de todo lo que pasaba en la vida, pero ellos fueron fieles a Dios hasta la muerte. ¿Y cuántos de aquí quieren ser fiel a Dios hasta la muerte? ¿Y qué más? Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, Daniel. Daniel era un hombre perfecto y recto delante de Dios, ¿o no? No son cristianos medio, amado hermano. Ellos eran cristianos y la Biblia dice que ellos llegaron a un lugar lleno de, ¿cómo pudiera yo decir esto? A una ciudad pagana, que no servían al Señor. Todos estaban adorando otros dioses. Pero más ellos, en medio de esa ciudad pagana, ellos, dice la Biblia, mantuvieron su fe en el Señor. Todo eso había un precio, mi hermano. Cuando Daniel y los amigos de Daniel, ellos, dice la misma Biblia, dice que ellos propusieron en su corazón y decir, nadie nos va a cambiar. Nosotros conocemos a nuestro Dios, al quien servimos, y Él es el Dios verdadero. Así que esta ciudad o esta nación no nos hará cambiar. No vamos a doblegarnos ante un Dios falso. Nosotros vamos a adorar al Señor. ¿Fueron fieles o no fueron fieles? Fueron fieles, pero le digo, eso hubo un precio en la cual al leerlo es fácil, pero al meditarlo, ver lo que ellos sufrieron, no era fácil. Pero como, mi amado hermano, yo creo que a veces hasta mi amado hermano entra a duda muchas veces. Así como en primer lugar nosotros somos bendecidos, tenemos una libertad para adorar al Señor. Pero yo creo que aquí, o hablemos esto en el tiempo actual, yo creo que nadie será capaz de decir
Si no vas a negar tu fe, te voy a matar ahorita. ¿Qué haríamos si enfrentámonos eso? ¿Vas a dejar de ser cristiano? ¿Vas a dejar de ir a la iglesia? Si vas a dejar de ir a la iglesia, entonces te vamos a dejar con vida. Y si no, aquí te matamos. ¿Qué haríamos? Piénselo un poquito. Pero si no vino el esposo, ¿y qué va a pasar con mi esposa? Y si él se queda con vida y va a tomar otra mujer, mejor no, mejor dejo al Señor y sigo con vida. Amén, mis hermanos. Se asustaron, miro yo. Solo pensemos un poquito, ¿por qué lo que pasó con estos hombres que vemos en la Biblia o no? A Daniel le dijeron: si vas a seguir orando, vas a ser el necio de orar hacia tu Dios, bueno, ya sabes, hay un foso de los leones que te está esperando, Daniel. Y eso no es una broma, es serio. Y Daniel sabía que era real la amenaza que recibía. ¿Y qué hizo él? ¿Siguió orando o no? ¿Y nosotros? Pero no va a tocar todavía, porque nos toca a nosotros. Hoy solamente estoy hablando de lo que pasó con ellos, pero luego vamos a aplicar a nuestra vida a nosotros. Daniel no dijo: Señor, yo te busco con todo mi corazón, yo doblo rodilla delante de ti 3 veces al día. Señor, en mí mismo nació en mi corazón de no contaminarme con las costumbres de esta ciudad, Señor. Y ahora, ¿cómo me estás pagando, Señor? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué no pudiste detener a esa gente para que firmaran esa ley? Ahora, Señor, ya no puedo arrodillarme, porque si voy a arrodillarme, me van a matar. Mi cuerpo se va a servir de comida de leones. Así dijo Daniel. Él no se escondió para nada. No sé si me están escuchando. Él no se escondió. La Biblia dice que cuando él escuchó que firmaron una ley a su contra de él, lo hicieron por él. No hicieron por otra cosa, lo hicieron por él. Y cuando él escuchó, él siguió orando. No se escondió. La Biblia dice: lo que él hacía antes, siguió lo mismo. No hubo ni siquiera un cambio. No dijo él: bueno, ahora voy a cerrar mis ventanas. La Biblia dice: con las ventanas abiertas, siguió orando 3 veces al día. No dijo: Señor, mientras que no hiciste nada, ellos firmaron la ley y ahora no puedo orar yo tan siquiera una vez, pues, Señor, porque mi vida está en peligro. 3 veces siguió orando Daniel. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Usted sabe que hay supuestos cristianos de las iglesias grandísimas, mi amado hermano. Ahora cada vez más están más en reuniones como para que la religión sea uno. ¿Y qué piensa? Y si esto no va a llevar o alguien, un grupito que va a decir no, y nosotros vamos a seguir adorando al Señor, va a venir persecución contra la iglesia. Eso cada poco. Imagínense, pastores, mi amado hermano, los pastores grandísimas, tienen hasta miles de miembros, están en reuniones, cada poco se reúnen como para arreglar esto, que ya no hay cristiano, ya no hay evangélico, ya no hay nada, sino que va a ser solo uno. Y si nosotros vamos a decir no, nosotros no vamos a meter ahí, nosotros vamos a servir a Dios, ¿qué cree? ¿Nos van a felicitar o viene persecución? Viene persecución. Y cada vez más eso está cambiando, está cambiando, está cambiando. ¿Y cuánto quieren ser como Daniel, amado hermano? Son poco. Si es así, mejor no. Mejor voy a orar en mi casa. Pero si la Biblia nos dice como cristianos que mientras que estamos aquí tenemos que seguir buscando de Dios, testificando de Dios, ¿qué vamos a hacer? Solo piénsalo, pero no se asusten. Eso es lo que pasó en el Antiguo Testamento. Y ahora viendo en el Nuevo Testamento, mi amado hermano, los apóstoles. Pedro era un apóstol tremendo, mi amado hermano, pero por hacer la voluntad de Dios lo mataron. Pero ¿por qué le estoy dando a conocer eso?
para que usted entienda o para que todos nos entendamos. Hay algo que Dios nos está enseñando aquí, no sé si usted está entendiendo. Hay uno de los apóstoles que se llamaba Andrés. La Biblia dice que es la historia, ya no, eso no aparece en la Biblia, pero ya la historia bíblica de todos los apóstoles aparece Andrés. ¿Sabe qué es lo que hicieron a él? Lo capturaron, lo agarraron y le dijeron: si vas a renunciar a Jesucristo, te vamos a dejar con vida. Y si no vas a renunciar a Jesucristo, uno de los apóstoles de Jesús, que se llamaba Andrés, y le dijeron: si vas a renunciar a Jesucristo, no te vamos a matar. Pero ¿sabe qué dijo él? Él dijo: no. Están aquí mis hermanos. Luego se daban cuenta que él realmente decía la verdad, no renunciaba a Jesús. Lo azotaron y luego dice, lo ataron en una cruz. Le dieron una muerte lenta. No lo mataron de inmediato. Una muerte lenta. Pero algo impresionante, mi amado hermano, lo que pasó con ese apóstol, que cuando él ya estaba atado, ya estaba azotado, atado en una cruz, ¿sabe qué hacía él? Su historia dice, seguía predicando. Mientras que él estaba atado en una cruz, y él aprovechaba que la gente pasaba, los que se acercaban ahí acerca de él, les predicaba a Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano, por eso? ¿Y sabe cuándo aguantó Andrés, mi amado hermano? Aguantó 2 días. Y estos 2 días dice que él aprovechó, siguió predicando a la gente que pasaba. Y a los 2 días murió. Pero no dejó a Jesús. No dejó a Jesús. Y eso es lo impresionante. Yo no sé si usted escucha eso impresionante, pero a mí me impacta, mi amado hermano. Y le digo a Andrés, ¿cuál es tu lucha tuya? Contame tu lucha y luego te cuento el mío. Es mejor decir, Andrés, mejor no te cuento nada, porque yo con un par de zapatos ya no quiero ir al culto. Es la lucha más grande para mí. Un ejemplo estoy dando, no estoy diciendo que me falte zapato. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Imagínense él azotado y atado. ¿Renuncias a Jesús o no? Él decía no. Bueno, está bien pues. Y lo hizo. Tanta valentía, ¿verdad, mi amado hermano? Tanta valentía. Hay mucho más, pero donde puedo llegar hoy, voy a llegar con este mensaje. Y ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? La vida de Esteban. Como él estaba testificando siempre de la palabra, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacían todos los discípulos, apóstoles? ¿Eso es lo que hacían o no? Hablaban de Jesucristo. Y aquí, y sabe, Esteban era uno de estos diáconos de la iglesia primitiva. Dice la Biblia, era un diácono. ¿Cómo estaba él? Lo que dice el versículo 55. ¿Cómo estaba? ¿Qué clase de vida llevaba él? Lleno del Espíritu Santo. Y no era bienvenido él ese entonces, porque cuando él estaba hablando, mi amado hermano, hacía lo que tenía que hacer, se enfurecieron en su contra. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que él veía, hermano? Dice, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Ahora les hago la pregunta, ¿cuántos pueden ver la gloria de Dios en medio de grandes batallas, hermanos? ¿Verdad que se puede ver la gloria de Dios? Eso es lo que vemos aquí, dice, y vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y dice, entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos. Aquí nos damos cuenta del gran odio contra su vida, mi amado hermano. Gran odio en contra de ellos. Pero
aquí lo que sigue diciendo la palabra: arremetieron aún contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas, o sea que lo desnudaron, a los pies de un joven que se llama Saulo. Y apedraban a Esteban. ¿Y qué es lo que él hacía? El versículo 59. ¿Qué es lo que él hacía mientras que le estaban dando de muerte? Hay algo que estaba haciendo él. Y apedraban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Cuántos dan gloria a Dios, mi amado hermano? No se me duerman. Dale gloria, papá de la gloria, en esta hora, con una ofrenda de palma. Estoy seguro que Esteban sabía que llegó el final de su vida. Pero él, en vez de quejarse, en vez de decir: Señor Jesús, haz algo por favor, ¿por qué me has dejado aquí? Él no decía eso, sino que él invocaba al Señor y le dice al Señor: Señor, llegó la hora para ir contigo, Jesús, recibe mi espíritu. ¿Oraba por sus enemigos o no oraba? Si oraba, porque dice la palabra, vamos a seguir. Aquí dice: mientras él invocaba. Entonces el versículo 60 dice: y puestos de rodilla, clamó a gran voz: Señor, no lo tomes en cuenta este pecado. O sea que oró por los que le estaban matando. ¿Y nosotros oramos por los que te hacen la vida imposible o no? Pero sabe, hay una clase de oración, no le estoy diciendo a usted, hay una clase de oración que hacen muchos. Dice: Señor, hazme un favor, llévate a esa persona porque me cae mal de ver, y lo que me hizo me dolió tanto. Señor, si verdaderamente soy tu hijo, quítale la vida. Esa es la clase de oración que hacen muchos, ¿o no, mis hermanos? Y peor si te robó un cuarto de terreno. Amén. ¿Qué hace la persona? Ora por la persona: Señor, mira, me quitó lo que me corresponde a mí, soy tu hijo, Señor, dale a conocer que yo soy tu hijo. ¿Y qué te dirá el Señor? Sí, lo voy a dar a conocer, ámalo, déjalo otro cuarto más. ¿Qué esperanza que va a ser así usted, verdad, mi hermano? Ni loco, dirá usted. A su nombre. Pero Esteban aquí le estaba diciendo a Jesús: Señor Jesús, no le tomes en cuenta. En otras palabras decía: Señor, no los condenes, perdónalos, dales otra oportunidad para que ellos te conozcan. Y dijo eso, la Biblia dice, durmió. O sea que los cristianos nunca mueren. Cuando usted va a cerrar sus ojos y vamos a meter en un cajón, usted no se murió, usted está durmiendo, porque llega el día que se va a levantar. A su nombre, mis hermanos. Y lo que veo aquí en la Biblia, mi amado hermano, hay mucho más, pero aquí me impacta eso, tal como lo que nos da a conocer, porque hay cosas que aparecen en la Biblia, y la misma Biblia dice que hay mucho de lo que pasó en el tiempo de Jesús no se quedó escrita en la Biblia. Dice, la misma Biblia lo dice. Por eso en la Biblia hay muchos de los apóstoles no aparece el sufrimiento que ellos llevaron, pero por otro lado historias bíblicas y todo eso aparece, mi amado hermano, lo que ellos sufrieron. Ahora, por eso le digo, tal como estos ejemplos, no solo uno, pero tomemos eso de Andrés y de Esteban. Mientras que ellos sabían que estaban muriendo y llegó el fin de su vida, pero no porque por una enfermedad, sino que a ellos le estaban quitando la vida por hacer la voluntad de Dios. Pero a pesar de eso, ellos no dijeron: ¿por qué nos está pasando esto, Señor? Y no se acobardaron, sino que más bien fueron fieles a
Dios. Pero ahora la pregunta: ¿por qué hay tanta fe en ellos? Y como vemos aquí, tanto valor. Y sabe una de las cosas que me da a conocer la Biblia aquí, porque usted se da cuenta, le hago esa pregunta a ver si usted está atento a la Biblia. ¿Se estaba quejando Esteban o no? No. Y vamos un poco en el Antiguo Testamento. Daniel, cuando lo agarraron y le metieron al foso de los leones por ser fiel a Dios, ¿se quejó o no se quejó? ¿Y por qué no se quejaron ellos si son iguales que nosotros? Son iguales seres humanos. ¿Por qué no se quejaron? Es que ellos sabían a quién han creído. Ellos sabían que el Dios de ellos era el Dios verdadero, y si Él no llegara a detener algo en su contra, es porque Él sabía por qué lo hace. Pero la Biblia dice: nunca se quejaron. Todo lo que vemos, el sufrimiento de los cristianos. Y aquí sigue más. No solamente los profetas o apóstoles sufrieron. Vamos a leer el versículo 8. Hoy si no tengo reloj, no hay un reloj por ahí. En mi casa, dirá gloria al Señor que hasta en su casa se quedó el reloj. No sé cuánto tiempo llevo. El versículo 8, pero alguien me hace, ya estamos a las 7, todavía no. O casi. No, estoy hablando en serio, no lo voy a decir que de repente saber qué va a decir. Todavía no. Solo 4. Atrásalo un poco más. Capítulo 8 del libro de los Hechos. Oiga pues lo que dice la palabra. Vamos a leer 3 versículos aquí. Dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra, ¿verdad? Que no solamente los apóstoles sufrían. Aquí dice: una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea que solo ellos se quedaron en el lugar. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Verdad que lloraron ellos, hermanos? ¿Se sintieron tristes o no? Pero a pesar de la tristeza, aquí como dice la palabra, ellos lloraban por Esteban, pero no se alejaron de su Dios. Versículo 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, aquí viene algo para nosotros. ¿Sabía usted por qué cuando ellos eran fuertes y nunca se quejaron? Nunca se quejaron, amados hermanos. Y hay algunos, sabe que a mi hermano no les ha gustado estos mensajes cuando he hablado acerca de las quejas. Hay algunos que no les ha caído bien estos mensajes. Si hablo de adulterio, se enojan. Si hablo de las quejas, se enojan. Pero yo tengo que hablar de la palabra del Señor, ¿verdad, hermano? Mira, pues aquí dice: ellos no se quejaron. Pero ahora la pregunta: ¿por qué cuando ellos no se quejaron? ¿Por qué cuando ellos tenían ese valor eran cristianos valientes? Y sabe una de las cosas, el Dios de ellos es Jesús. Aunque ellos adoraban, testificaron, ese es el mismo Jesús que nosotros le cantamos, le predicamos en estos tiempos. Es el mismo Jesús. Él está vivo. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Porque ellos eran cristianos valientes. Oiga esto: porque ellos eran cristianos que dedicaban tiempo para congregarse, 1. Y ellos dedicaban tiempo para orar, 2. Están aquí. La Biblia dice que ellos dedicaban tiempo para escudriñar la palabra de Dios, 3 cosas. ¿Y cómo eran ellos? La Biblia dice que eran gente obedientes a la palabra. Ahora, oiga pues,
dedicaban tiempo para congregarse, o sea que para ir a la iglesia, para orar, para estudiar la Biblia, y lo obedecían, no murmuraban. Están aquí, mis hermanos. Vamos a seguir leyendo, vamos a regresar un poco atrás, el tiempo se ha ido ya, pero aquí estamos gozosos, ¿verdad, mis hermanos? Hechos capítulo 2, búscalo en la Biblia, mi amado hermano. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo 42. Aleluya, gloria al Señor. 42, 43, dos versículos, ya lo tiene. Oiga, pues, para que usted se dé cuenta que ellos eran cristianos que se congregaban, oraban, escudriñaban la palabra y eran obedientes. Dice la palabra: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando dan gloria al Señor. Y si vamos a seguir leyendo, todos ellos eran cristianos que se congregaban. ¿Me están escuchando, amado pueblo del Señor? Y es la razón que la Biblia nos da a conocer que ellos eran cristianos de fe. ¿Cuántos dicen amén? Y es más, cuando usted lee la Biblia, cuando usted escucha la palabra, usted va a ser un cristiano lleno de fe, porque así dice la palabra de Dios, amado hermano. ¿Y qué más hay aquí? Ahora, ya poco tiempo, en 2 minutos le quiero decir esto. Si hasta ahorita me dieron mi agua, es porque falta media hora. ¿Verdad que sí, pueblo del Señor? Dele palma a Cristo Jesús, aleluya. Ellos eran valientes porque se congregaban, porque oraban, porque escudriñaban la palabra. Eran gente obediente a la palabra de Dios. O sea que son gente que se humillaban en la presencia de Dios Todopoderoso. Cuando la fe es una armadura poderosa para el cristiano, ¿verdad, mi hermano? Cuando somos cristianos de fe, sabemos que donde hemos puesto la fe en Jesús, Él es el todo para nosotros. Ahora la pregunta para nosotros: nosotros como cristianos en el tiempo actual, ¿somos cristianos de fe? ¿O qué clase de cristianos somos? ¿Somos cristianos de fe? ¿Cristianos alegres? ¿Cristianos decididos? ¿O cómo estamos nosotros, mis hermanos? Le quiere decir, o más bien quiero decirle, si usted no puede responder, yo le voy a decir la clase de cristianos que abundan hoy en día. Los cristianos hoy en día, mi hermano, con cualquier cosita, ¿sabe qué es lo que viene primero? Las quejas. Y se desaniman luego. Solo porque no vio su camino y tropezó y cayó al suelo y golpeó la cabeza. Por gusto soy cristiano, dice. Mira, ni siquiera tengo un ángel para que me cuide. ¿Cómo no te vas a tropezar si andas en el camino viendo el teléfono? ¿Es cierto o no es cierto? La gente hoy en día, los cristianos en el tiempo actual, con cualquier cosita ya rapidito se quejan, mi amado hermano. Y aquí vemos ejemplo. Y no me vaya a decir a mí que soy yo el que te estoy dando la palabra. Son testimonios bíblicos que la gente aquí en la Biblia no se queja. Oraba, seguían predicando, porque es lo que vimos. Seguían predicando a pesar del sufrimiento. Yo me imagino, porque si a usted lo ataran en un poste fuerte, será el que empieza a sacar sangre si lo usa un lazo, saca sangre o no. Estoy seguro que vas a empezar a gotear sangre. Y estoy seguro que Andrés, cuando lo ataron, empezó a sacar sangre. Pero él no se quejaba, él decía:
Y yo voy a seguir hablando de Jesús a esta gente. Siguió predicando de Jesús. No se quejaba. Pero hoy en día, lamentablemente, mi amado hermano, nosotros con cualquier cosita muchas veces nos quejamos. Si llega enfermedades, nos quejamos. Señor, ¿por qué no me haces un favor de sanarme, Señor? Si tanto ya estorbo. Hay gente que dicen así, hermano: si yo ya estorbo, mi vida es un estorbo en este mundo, haceme favor, Señor, quítame la vida. Está doblando rodillas, pero se está quejando con Dios. Amén. Si llega escasez, si llega enfermedad, ¿se quejan los cristianos o no se quejan? Pero quiero decirle, a todos los apóstoles no les faltó una libra de azúcar. Eso fue la lucha de ellos. No, la lucha de ellos era por predicar a Jesucristo. Y peor, si llega problema en el matrimonio, ¿qué hacen los cristianos? ¿Se alegran o se quejan? Y ahora la pregunta: ¿por qué cuando llega problema en el matrimonio de un cristiano, realmente porque es un hombre, una mujer fiel a Dios y sufre por causa de Cristo? ¿Por eso llega problema en el matrimonio? El silencio dice mucho, ¿verdad, mi hermano? Yo le digo, ¿cómo no va a haber problema si le cacharon la mujer mensajeando con otro hombre? ¿Cómo no va a haber problema si le cacharon al hombre que cuando andan trabajando llegó en su casa y se le olvidó borrar los mensajes? Y cabal, la esposa pudo entrar en el teléfono. ¡Problema! Y dicen los cristianos: ¡qué lucha, qué tremendo mi lucha! ¡Grande y fuerte mi lucha! Siento que ya no puedo llegar a la iglesia. Eso no es sufrir por Jesucristo, eso es sufrir por las malas mañas. Si por eso, mi amado hermano, que la esposa dice que lo pateen en casa, sí, pues cómo no, si ya sabe por qué, ¿verdad, mi hermano? O alguien es pateado en su casa porque es fiel al Señor. No, si los esposos son cristianos, ¿verdad, mi hermano? Pero ¿por qué hay tantos? Es que cuando usted encuentre todas estas cosas, estoy seguro que se le olvida que es cristiano. Por eso hay problemas en los hogares hoy en día, ¿verdad, mis hermanos? Y luego, hasta muchas veces la gente hasta se atreve a decir al Señor: Señor, ¿por qué no cambia mi situación? ¿Cómo va a cambiar mi situación si son consecuencias de tu pecado? Te puede decir el Señor, ¿verdad, mi hermano? Se fue el gozo. Pero la realidad es que muchas veces, ¿sabe qué decimos nosotros hoy en día como cristianos? Señor, ¿por qué me pasa eso? Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta miseria? Señor, ¿por qué me critica? Pero ahora la pregunta, realmente la crítica que hace contra tu vida es porque usted está haciendo la voluntad de Dios. Pensemos, preguntémonos. Y si nos damos cuenta que nos critica por nuestros hechos, pues arrepintámonos. ¿Para qué nos enojamos? ¿Para qué vamos a decir mi lucha, mi prueba? Si realmente no hay lucha muchas veces. Por eso debemos de preguntarnos si lo que sufrimos nosotros realmente es por Cristo Jesús o por otras cosas, ¿verdad? Pero yo digo, quizá hay luchas porque hay, pero ni siquiera podamos comparar nuestra lucha con la gente de la Biblia. Y quién sabe si eso va a llegar a pasar todavía como ellos sufrieron. Hay muchos lugares, muchos países sí están sufriendo eso, ¿verdad, mi hermano? Hay países que sufren los cristianos, no tienen libertad para hacer culto. Lo hacen porque lo hacen, pero después de sus cultos, a plena culto, ahí, mi amado hermano, llega la gente a golpearlo, a sacarlos, derraman sangre, les prende fuego. Esos ya no son los apóstoles de la Biblia, sino que es en el tiempo actual en que vivimos. Ya hay estas cosas que sufren nuestros hermanos. Y nosotros, ¿sabe? Ahorita al salir aquí en la iglesia o esta casa, ¿sabe qué es lo que pasa? Tranquilito, nos vamos hasta algunos. Ya se cerró la panadería y ahora hasta pensando comprar pan todavía. Pero hay quienes, hermanos, que ya no tienen tiempo ni para pensar para comprar pan, ni para comprar comida. Sufren, mi amado hermano. Pero lo más impresionante es que no dejan a Jesucristo. Dice, estamos decididos para morir si es posible.
Pero nosotros, mi hermano, y como muchas veces somos unos dragones, pero hasta lo último, ya solo 2 quetzales de pan tengo y yo me acostumbro, 15 quetzales de pan. Yo vi mi lucha. Sí, por eso. Amén. Agradezca que hay 2 quetzales de pan, mi amado hermano. La gente dice, es que qué pobreza, mi lucha es grande. Solo frijol, ¿cómo? Porque ya están acostumbrados. Si hay frijol, todavía hay huevo o queso, un pedazo de carne. Y si no, no hay sabor. Y cuando hay solo frijolito, es que, ¿qué lucha? Eso no es lucha. Amén. Si sufrimos, porque nos hemos acostumbrado mucho a comer por eso, ¿verdad, mi hermano? Pero tenemos una bendición tan grande y nosotros deberíamos de estar bien alegres. Usted dice cuando sale en su casa, si es posible yo llego 11 de la noche porque vamos a ir a alabar al Señor Dios Todopoderoso. Yo pensé que todos van a decir amén. Pónganse de pie. ¿Por qué ellos fueron tan valientes? ¿Por qué tanto valor? ¿Por qué tanta valentía y soportaron todo? Porque ellos oraban al Señor, se congregaban, escudriñaban la palabra. Y si podemos hacer nosotros, ¿verdad, mi hermano? Cuando llegue enfermedad en tu vida, practiquemos como hizo Esteban. Señor, te clamo con todo mi corazón. Si a ti te place sanarme, está en tu voluntad, Señor, pero yo seguiré honrando y adorando tu nombre con todo mi corazón. Y cuando usted se da cuenta, gente bendecida, y por eso, mi hermano, yo creo que nosotros no deberíamos de sentir temor de nada, mi amado hermano. Sintámonos gente victoriosa en el Señor. Así que Dios los bendiga. Vamos a cortar transmisión en este momento. Ahí está nuestro hermano. Invito a la familia.